Hola y bienvenidos sean a su canal Electro 10, en donde empezaremos con este curso de diodos y transistores. En este primer video empezaremos con el rectificador de media onda, pero antes explicaremos qué es un diodo. El diodo es un componente electrónico que solo permite el flujo de la electricidad en un solo sentido, debido a que esto a su funcionamiento se parece a un interruptor, el cual abre o cierra los circuitos. Este dispositivo está conformado por dos tipos de materiales diferentes, los cuales se traducen a los dos terminales, un ánodo y un cátodo. ¿Y cómo está conformado un diodo? El diodo está construido por dos tipos de materiales, un tipo P y un tipo N. El material tipo P es un material que se obtiene a través de un proceso de dopado en el cual se añaden átomos al semiconductor para aumentar el número de cargas positivas o huecos. Y el material tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado. En este proceso también se añaden átomos al semiconductor, pero con la diferencia que se aumenta el número de cargas negativas o electrones. En pocas palabras, cuando se habla de un material tipo P, quiere decir que estamos hablando de un material que ha sido dopado de átomos en su mayoría, y hay pocos electrones. Y por el otro lado, cuando se habla de un material tipo N, quiere decir que en su mayoría el material está dopado por electrones y por pocos átomos. Y a todo esto, ¿cómo funciona un diodo? Al tener dos terminales podemos polarizar de dos formas, directa e inversa, diferentes a los diodos, y su funcionamiento depende mucho del tipo de polarización que se le ponga. Existen varios tipos de diodos, claro: diodo LED, diodos rectificadores, puentes rectificadores, que es solamente una aplicación de los diodos rectificadores, diodo Zener, entre otras, pero en este curso abarcaremos solamente o gran parte diodos rectificadores. Bien, ya dimos una introducción rápida acerca de los diodos, ya que tiene una gran historia, pero aún no lo hemos concluido. Antes de pasar al rectificador de media onda, primero es necesario saber que los diodos tienen respuesta a ciertos voltajes. Ahora daremos un ejemplo armando un circuito midiendo su voltaje de diodo y la corriente que circula a través del circuito armado. Armaremos el siguiente circuito utilizando un diodo 1N4148. Es uno de los diodos de conmutación para señales de silicio más conocidos y de más larga vida, debido a su fiabilidad y al bajísimo costo de producción. Gracias al tiempo de recuperación inversa de solo 4 nanosegundos, puede ser usado en aplicaciones de conmutación con frecuencias bastante elevadas, hasta 100 MHz. El 1N4148 reemplazó al 1N914, un diodo de silicio legendario usado antiguamente en muchísimos dispositivos y proyectos, pero a día de hoy, por su bajo costo y larguísima vida, es más usado el 1N4148. Bien, una vez hayamos agregado el diodo, ahora buscaremos una pila, una resistencia de 200 ohms también, y utilizaremos un voltímetro y un amperímetro. El amperímetro va a ser de corriente directa y también el voltímetro lo utilizaremos de corriente directa. Ahora pondremos un voltaje de 0.2 volts y veremos cuánto voltaje cae en el diodo y cuánta corriente circula en este circuito. Antes de todo esto también pondremos la tierra, que es muy importante que la coloquen para que tenga como referencia el circuito. Hay algunos simuladores que pueden afectar si no les ponen la tierra. Hay otros simuladores que no afectan si no ponen la tierra. En el caso de Proteus es un poco muy ideal. En Multisim simula un poco más la realidad, pero por el momento estoy utilizando Proteus. En posteriores videos utilizaremos Multisim. Ahora veremos cuánto cae. Como podemos ver, aquí cae 0.2 volts.
Si le ponemos 0.4 volts, entonces veremos que aún no corre nada, no hay ninguna corriente que esté circulando a través de este circuito. Y así sucesivamente vamos colocando cuánto voltaje empieza a circular. Seguimos viendo que aún no hay nada en la corriente. También es importante que modifiquen a miliamperios para ver cuánto se puede acercar. Como podemos ver, ahora que lo cambiamos en miliamperios, sí está empezando a circular un poco de corriente. Es casi nada, son 0.14 miliamperios, que serían 140 microamperios. Es relativamente muy bajo el amperaje, entonces aún no se considera bien, aunque como ya podemos ver, este diodo es de silicio y este diodo, pues los diodos de silicio empiezan a circular corriente a partir de 0.7 volts, pero en este caso empezó a circular un poquito más de voltaje. Ahora le pondremos un volt de 0.8 volts, un voltaje, y veremos cuánto va subiendo. Como podemos ver, está circulando una corriente de 0.78 volts, ya se está acercando a 1 miliamperio, ya empieza a acercarse la corriente, lo cual, como ya habíamos dicho, a partir de 0.7 la corriente empieza a circular a través del diodo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque el de germanio empieza a circular a 0.3 volts. Más o menos es un aproximado, en algunos puede funcionar, en otros no. Ahora lo cambiamos por 1 volt. Y bien, se puede ver cómo está subiendo más. El voltaje se mantiene casi 0.7, que es el voltaje mínimo para que empiece a conducir este diodo, o el voltaje requerido que se requiere. Sin embargo, la corriente sí empieza a aumentar. Ahora lo modificaremos a 2 volts. Como pueden ver, aumentó un poquito más esta es la caída del diodo, del voltaje del diodo, y definitivamente subió muchísimo más, 6 miliamperios. Ahora lo cambiaremos a 4 volts. Y en 4 volts subió un poquito más, realmente no es tanto, pero definitivamente sigue subiendo mucho más los miliamperios. Ahora lo cambiaremos a 6. Y ya obtenemos más corriente, que serían 26 miliamperios. Por último lo cambiaremos a 10 volts y tenemos como resultado 45 miliamperios. Les recomiendo este diodo 1N4148 porque otros diodos pueden sufrir algunos otros cambios y puede tener otra respuesta a diferentes voltajes. En su mayoría debería de responder a 0.7 volts, pero en algunos otros deberían checar bien sus especificaciones. Una vez hemos comprobado la polarización directa, ahora lo haremos con la polarización inversa. Y bien, solamente para la polarización inversa, pues podemos voltear la pila solamente. Una vez hayamos volteado la pila, ahora bajamos el voltaje. Lo haremos muy rápido. Pondremos un volt. Recordemos que el diodo empieza a circular corriente a partir de 0.7 volts. Entonces, cuando yo empiece a correr la simulación, vemos que aquí hay una caída de voltaje de menos 1 volt. Sin embargo, en la corriente no hay nada, porque cuando el diodo está polarizado inversamente, entonces actúa como un circuito abierto. Y aquí tenemos el circuito ya armado. Aquí tenemos una fuente de alimentación de corriente alterna, un voltímetro de corriente alterna, un transformador. Aquí lo aterrizamos a tierra. El diodo, que es el 1N4148,
la resistencia de 200 ohms, el voltímetro de corriente alterna y claro que sí, tenemos aquí el osciloscopio con la señal en A donde está antes de la resistencia. Este circuito o esta parte del circuito está aterrizado en tierra y ya por último lo correremos el programa y veremos que claro obtenemos casi los 12 volts. Lo bajamos 10 veces. Esto depende mucho de la configuración del transformador. En este caso, aquí el factor coupling lo puse a 0.2 para que se bajara 10 veces. Aquí tenemos en el alternador 170 de amplitud, que lo obtuvimos si multiplicamos 170 por 1 sobre raíz de 2, que tenemos 120 voltaje RMS. Aquí tenemos una frecuencia de 60 Hz y si lo corremos veremos que aquí hay una 120 volts de corriente alterna, que es lo que mide cualquier multímetro, el voltaje RMS. Y en el osciloscopio, como ya lo podemos ver, veremos que tenemos casi los 12 volts, o sea, casi 10 veces está bajando el voltaje. Ahora les mostraré cómo se arma el multisim. Como pueden ver, aquí ya está armado. Y para poder encontrar la fuente de alimentación de corriente alterna, nos vamos aquí. Aquí es mucho más fácil porque aquí encontramos la fuente de alimentación directamente. Nos lo da, que serían 120 volts con 60 Hz. Y el voltímetro lo encontramos aquí, en esta parte. Le damos aquí y aquí aparece corriente directa, pero al dar doble clic lo podemos cambiar en corriente alterna. Y también para encontrar el transformador damos aquí en esta resistencia, aquí está el transformador, vamos a bajar hasta donde dice coupled inductors, le damos clic, nos va a salir. En este caso yo la acoplé en el factor de coeficiente de coupling, le puse 0.2, a ustedes les va a aparecer así, pero cambian a 0.2 como lo hicimos en el anterior. Y agreguen el diodo está aquí, lo pueden buscar, 1N4148, perfectamente le sale. La resistencia también la pueden buscar aquí donde está en resistor, y la tierra la pueden encontrar fácilmente aquí donde dice ground, ya aterriza aquí y aquí tierra. Y este osciloscopio lo pueden encontrar ustedes aquí en la parte derecha donde está la columna. Entonces ya solamente corremos y vemos el resultado. Como pueden ver, aquí me está dando un voltaje RMS de 12.2 a 12.4. Me varía un poco. Y si ustedes son nuevos utilizando este osciloscopio, que este osciloscopio es más de laboratorio y es mucho más realista, entonces a ustedes les debería de aparecer así. Apagado. Entonces aquí le dan en prender. Se van aquí a donde está canal 1. Lo cambian a corriente alterna. En Measure aquí les va a aparecer esta barrita. Van a empezar con a moverlo, a jugar de alguna manera. Y les debería aparecer aquí. Entonces le van a dar aquí. Aquí les va a mostrar la frecuencia, el periodo, el min, el voltaje pico pico. Aquí es donde a nosotros nos va a interesar por el momento. Entonces abrimos el canal y entonces podemos ver que efectivamente nos está dando 12.4. Espero les haya ayudado bastante. Si es así, por favor denle like y suscríbanse al canal para seguir con este curso.
En posteriores videos seguiremos subiendo más acerca de este curso de diodos y transistores.